Bueno, vamos a continuar con el tema de la deidad de Cristo y vamos a ver los oficios divinos, es decir, las acciones que corresponden específicamente a la naturaleza de Dios, pero en las cuales Jesucristo eh, las manifiesta también, demostrando de esa manera que Él es Dios. La primera que vemos es que Él participa en la creación, en el acto creador de este universo. Solamente Dios es el único ser que puede crear algo por medio de su poder. Es decir, que puede traer a la existencia algo en donde no existía nada. La frase común era que Dios hizo todo de la nada. Hay que tener cuidado con esa frase porque Dios no hizo nada de la nada. O sea, no hizo algo de la nada, porque la nada es nada. Lo que Dios trae a la existencia, lo trae a la existencia por la palabra de su poder, no de la nada. Lo que quiera entender es que cuando queremos decir que Dios hizo todo de la nada, es que Él no hizo algo a partir de un material preexistente, sino que aun cuando no existía ningún material preexistente, en el momento en que Dios crea, Dios trae a la existencia de todas las cosas tangibles, tanto las espirituales como las materiales. Colosenses 1:16 afirma precisamente que en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, estas declaraciones que da Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos muestran varias cosas con respecto a la participación de Cristo en el acto creativo de Dios. Primero que todo, que en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, en Dios, en la mente de Dios, se concibió este universo. Antes de que este universo llegara a existir, ya existía como un pensamiento en la mente de Dios. Sin embargo, algo que es en Dios es real para Dios. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, cuando dice que todas las cosas, claramente se excluye al mismo Dios, porque Él es el creador. Recordemos la distinción que hacemos entre las cosas creadas, que son contingentes. Contingentes porque dependen de alguien para su existencia o de algo para su existencia. Dios no depende de nada para existir. Por lo tanto, Él es un ser necesario. Para que todo el universo exista, se requería que hubiera un creador. Y ese creador no puede depender de nada para poder crear. Y eso es Dios. Cristo, que forma parte de la deidad, o, o en Él está presente la deidad, tiene la capacidad de poder crear, así como el Dios Padre y Dios Espíritu Santo. En el acto creativo de Dios participan las tres personas de la Trinidad. Por eso es que en Génesis 1, en el principio creó Elohim todas las cosas, los cielos y la tierra. Entonces, Elohim, que abarca toda la deidad de Dios, aquel que tiene todo el poder y la autoridad, pero que implica que no es uno solo, sino que es más de uno, pero no más de tres, no menos de tres. Entonces, ahí está implícito la Trinidad, en Génesis 1:1. Ahora dice acá, verso 16, que en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, en Cristo. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, todo lo que existe en este universo, lo espiritual y lo terrenal, es decir, lo celestial y lo terrenal, todo es obra de Dios y es obra de Jesucristo. Dice las cosas visibles e invisibles.
también los seres celestiales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice que todo fue creado por medio de Él, o sea que es Él la causa de todas las cosas. Dice, todo fue creado por medio de Él, Él es el medio por el cual todo llega a la existencia. O sea, no es la nada, sino que es el mismo Dios. Dice, y para Él, el universo en el cual existimos le pertenece a Dios. Por eso Dios afirma que todas las almas le pertenecen a Él. Todos los seres humanos le pertenecen a Él. Todos los animales le pertenecen a Él. Todas las plantas le pertenecen a Él. Todo cuanto existe le pertenece a Él. Sin embargo, Dios crea seres con inteligencia y los hace libres, libres de elegir servir a Dios o no servir a Dios. O sea, cuando Dios crea, Él está consciente de esa situación en sus criaturas inteligentes. Pero como para Dios no hay nada que lo vaya a tomar por sorpresa, por decirlo así, ya Él ha previsto todo lo que iba a pasar y ya tomó medidas con respecto a todo eso. Dice, y Él es antes de todas las cosas, o sea, la preexistencia de Cristo. O sea, todas las cosas tuvieron un principio, pero Dios no tiene un principio. Todas las cosas tienen un principio, pero Cristo no tiene un principio. Dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, aquí vemos que en Cristo se manifiesta la providencia de Dios, es decir, la existencia. Él hace posible que todo exista. Él sostiene la existencia de todas las cosas. Por eso cuando dices que todas las cosas en Él subsisten. Okay. Si vamos a Juan capítulo 1. Encontramos que lo mismo que está diciendo Pablo en Colosenses 1, 16 y 17 es lo mismo que está diciendo Juan en su evangelio. Dice, en el principio era el verbo. Recuerde que Pablo dice que Él es antes de todas las cosas. Y aquí dice, en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? El principio de todas las cosas. Pero en ese principio ya el verbo era, ya estaba, antes de ese principio. Por eso dice, en el principio era el verbo, ya estaba ahí. Dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso aquí Juan está haciendo la distinción entre el verbo, o sea, la distinción entre las personas de la deidad. El verbo era con Dios, está identificando a dos personas, el verbo y a Dios Padre, y a la vez está afirmando su unidad o su unicidad. Dice, y el verbo era Dios. O sea, son dos personas aquí bien claramente diferenciadas, además del Espíritu Santo, que no lo menciona acá. Pero a la vez, estas dos personas que están claramente diferenciadas como divinas, son una sola, son un solo ser. Y el verbo era Dios. O sea, el ser de Dios no está dividido, sino que el ser de Dios está en cada una de las personas. Dice el verso 2, este era en el principio con Dios, porque Dios también estaba en ese principio, pero Dios no tiene principio. O sea, Él es antes de todo ese principio. Y dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por el verbo, que es lo mismo que Pablo está diciendo en Colosenses 1:16, que por Él, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces noten acá que cuando Juan dice, y sin Él, o sea, sin el verbo, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que todo depende de la participación de Cristo en la creación, de la participación del Padre en el acto creativo de la creación y de la acción del Espíritu Santo también en la creación.
Otro pasaje que también habla sobre esto es Hebreos 1. Dice en el versículo 3, el cual, que está hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios Padre, y la imagen misma de su sustancia, ve que aquí está diciendo exactamente lo mismo, solo que con otras palabras. Juan dice, y el verbo era Dios. El escritor de Hebreos dice que el Hijo es la imagen misma de su sustancia. Es decir, es exactamente el mismo ser que hay en el Padre, pero está siendo distinguido como el Hijo. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Que es lo que dice Pablo en Colosenses 1:16, que en él subsisten todas las cosas. Es decir, él sostiene o subsisten todas las cosas. La existencia de las cosas, de todo lo que opera en este universo, se debe a que Dios sostiene esa existencia con su poder. Y aquí añade con la palabra de su poder. O sea, es el poder de Dios, el poder creativo de Dios que se manifestó en la creación, que sigue activo todavía, haciendo posible la existencia de todo esto. Para que todo deje de ser, simplemente Dios tiene que retirar su poder y todo dejará de ser. Sin embargo, el poder de Dios está siempre actuando para sostener esta creación. Dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con lo cual se está afirmando también la deidad de Cristo. El segundo punto acá, que tiene que ver también y está relacionado con el primero, el de la creación, es la preservación de esta creación. Y el hecho de que Él preserve, o sea, eso se llama la providencia. O sea, la providencia es que Dios sustenta, Dios energiza, por decirlo así, con otras palabras, lo material y lo espiritual. Es decir, Dios hace posible que todo sea. Por eso la mentalidad del hebreo en el Antiguo Testamento de que tanto lo bueno como lo malo venía de Dios, que Dios es el que proveía la lluvia, que Dios es el que hacía que la tierra fructificara. O sea, en la mente del hebreo veterotestamentario, cuando él ponía la semilla de trigo en la tierra, en su mente o en su visión del mundo, estaba la idea de que él pone la semilla en la tierra, pero es Dios quien hace que esa semilla crezca y produzca. Y es verdad, porque eso es la providencia de Dios. Sin embargo, sabemos que aunque la semilla en sí misma tiene la capacidad de producir todo un proceso bioquímico que hace que eche raíz, que desarrolle una planta, que esta planta crezca, se desarrolle y dé fruto de una forma natural desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva moderna o científica, no vemos ninguna participación de Dios. Es algo natural, es algo que se da. Y lo podemos entender a través de lo que la ciencia ha estudiado de cómo funciona un organismo como una planta. Sin embargo, a pesar de todo eso, lo que nosotros vemos, el que todos esos procesos se puedan llevar a cabo, son posibles simplemente porque Dios hace posible que ese proceso exista. ¿Cómo es que Dios hace posible que ese proceso exista? Porque es diseño de Dios y la existencia de ese proceso depende del poder de Dios. O sea, Él sostiene y hace que ese proceso sea real. Por eso al ser humano, como dice que no puede ver a Dios, no lo puede ver porque no quiere verlo, pero Dios se manifiesta. O sea, el poder de Dios se manifiesta en todas las cosas. Por eso cuando Pablo habla en Romanos, que su poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, la creación proclama el poder y la deidad de Dios.
Entonces la preservación contiene precisamente esta idea de que a pesar de que la naturaleza y todo lo que existe tiene un mecanismo propio, ese mecanismo existe porque Dios lo creó, Dios lo diseñó y Él hace posible que eso exista, que eso sea, que eso pueda ser. En tercer lugar, vemos que parte de los oficios divinos, y de los cuales también está asociado Jesucristo, es que Dios es el único que puede perdonar pecados. Eso lo sabían los escribas. La situación que vive Jesús en Lucas capítulo 7. En el versículo 36 leemos, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces vemos aquí al fariseo en su función de juez, de juzgar el pecado de otro. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, pero no ambos, di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y es interesante acá que la reacción de los demás fariseos. Dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces aquí vemos que Jesús, a pesar de ser hombre en este momento, pero es siendo Dios también, pero encarnado, Él actúa en este caso juzgando como Dios, perdona pecados. Jesús no estaba limitado a no actuar como Dios cuando tenía que hacerlo. Y en este caso, notemos que los pecados de esta mujer son perdonados porque Jesús todavía no había ido a la cruz. Recuerde que en este momento todavía se estaba bajo la ley. Pero noten que el hecho de estar bajo la ley no exime la fe para salvación. Por eso Jesús le dice al final, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, en el caso de Simón, él también fue salvo. Porque Jesús hace la comparación, el que ama más y el que ama menos. Simón era el que amaba menos, porque también habían sido perdonados los pecados de Simón. Pero Simón no estaba honrando a Cristo de la manera en que esta mujer sí lo estaba haciendo, o estaba manifestando esa fe. Y el otro caso, que tal vez es el de Marcos capítulo 2, que está aquí referenciado, que es el caso del paralítico, que también Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, y los fariseos acusan a Jesús de que cómo puede perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados. El versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones,
¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces noten que estos hombres, conocedores de la Torá, conocedores de la ley, ellos sabían perfectamente que solamente Dios puede perdonar pecados. Y de hecho Dios perdonaba los pecados según el Antiguo Testamento. Por eso lo acusan de blasfemo. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera entre sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Aquí vemos la omnisciencia de Dios manifestada en Cristo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Claro, esa es una pregunta retórica que le está haciendo Jesús a sus adversarios, porque desde la perspectiva humana, ninguna de las dos cosas es fácil. Pero para Dios, las dos son fáciles: perdonar los pecados y sanar al paralítico. Aquí Jesús está demostrando su deidad. Está perdonando sus pecados y sana al paralítico. Luego, otro de los oficios que manifestó Jesús era el de resucitar a los muertos. No solamente en el ministerio de Cristo Jesús resucitó muertos, sino que también Jesús prometió resucitar a todos aquellos que creyeran o habían creído en Él. Vamos a ir a Juan capítulo 6. El versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, notemos acá que aquí Jesús le está hablando a judíos. Por eso Jesús está hablando del día postrero. Aquí no está hablando del arrebatamiento. Jesús le está hablando a los judíos, porque la resurrección de Israel se efectuará al final de la gran tribulación. Entonces aquí el día postrero. Dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pues esa es la voluntad de Dios. Entonces Jesús hace la voluntad de Dios, pero al hacer la voluntad de Dios es también su voluntad. Recordemos que Jesucristo está en este momento, cuando Él está diciendo estas palabras, Él es siervo. Él ha tomado forma de siervo, siendo Dios. Por lo tanto, Él hace la voluntad del Padre. Eso es lo que hace un esclavo, eso es lo que hace el siervo. Hace la voluntad de aquel que le manda a hacer. Y dentro de la voluntad de Dios está el dar la resurrección y el dar la vida eterna. Por eso dice acá que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Ahora, este pasaje también tiene algo interesante, porque dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, algunos cristianos cuya formación es netamente calvinista utilizan este versículo para indicar que Dios ya ha decidido quién va a ser salvo. Entonces, todos los que van a ser salvos son los que el Padre envía a Cristo. Pero noten que Jesús dice todo aquel que vamos a ver, dice: y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces noten aquí que hay dos aspectos: la voluntad de Dios, que da al llamamiento. Cuando Dios llama, entonces, Él entonces está actuando para que la persona
entiende el Evangelio. Cuando responde al Evangelio, entonces él viene a Cristo. Es el libre albedrío del ser humano. Cuando viene a Cristo, Jesús dice, no le echo fuera, porque el Padre le ha enviado. ¿Cómo es que le ha enviado? Porque lo ha llamado y ha respondido al llamado. Entonces, no es aquí que Dios está... Voy a regresar un momento acá. No es que Dios está afirmando acá, en este pasaje, o implicando acá una preselección para salvación desde la eternidad, sino que está hablando de la acción de Dios al momento de salvar. Okay. Entonces aclaro esto porque el concepto que algunos cristianos tienen, que es un concepto calvinista en cierto sentido, cuando leen estos pasajes no los captan, no entienden en qué sentido se está dirigiendo Jesús cuando él habla que el Padre, todo lo que le da a Cristo vendrá a él, porque esa es la voluntad del Padre. Pero aquí no está hablando de predestinación para la salvación. La predestinación tiene que ver con el plan de Dios de la persona que ha sido salva, ser transformada a la imagen de Cristo. En eso consiste la predestinación. No que la predestinación es escoger quién será salvo y quién no será salvo. Entonces muchas personas que tienen esa idea ya metida en la mente, cuando leen estos pasajes, interpretan de acuerdo a esa idea y no de acuerdo al significado real de lo que está diciendo el texto o lo que está enseñando el Nuevo Testamento. Colosenses 1:16. El versículo 15 es un versículo que no lo mencioné antes, pero aquí un hermano está preguntando. Dice que él quiere que me refiera a que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa el que Él es la imagen del Dios invisible? Eso está más claro en Hebreos capítulo 1, que yo ya lo mencioné, pero muy brevemente. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, aquí vemos que se utiliza la palabra imagen, refiriéndose a Cristo, que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, del ser de Dios, o que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué Pablo está usando estos términos? Porque Cristo es la expresión visible de Dios. Cuando Cristo se encarna, se hace visible a los hombres. Entonces, cuando Jesús estaba aquí en su ministerio, aquí en la tierra, todos cuantos vieron físicamente a Jesús y conocieron a Jesús, o sea, conocieron a la persona de Jesús como Jesús, pero también reconocieron a Jesús como el Mesías y reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, podían, por el carácter de Cristo, reconocer y entender que era Dios encarnado. Entonces, cuando se habla aquí que Él es la imagen del Dios invisible, es la manifestación de Dios que es espíritu, es invisible, a una forma que es visible y que está a un nivel en que puede ser conocido por el entendimiento humano. Aun cuando nosotros no conocemos a Cristo de manera como persona, interactuando como persona, sino en nuestro espíritu, igual conocemos a Cristo de esa manera, y al conocer a Cristo, por el testimonio de las Escrituras, estamos conociendo al Padre, entonces estamos viendo a Dios. Aquí no es importante la apariencia física de Cristo. Vean que el Nuevo Testamento no describe cómo era Cristo físicamente.
porque lo que le interesa a la mente hebrea es el carácter de la persona, es el ser de la persona. Por eso, cuando se habla de conocer, no es simplemente el saber, un saber intelectual de cómo es una persona físicamente o cómo es una persona que en cuanto a sus gustos, sus disgustos o su, su personalidad. No, es un conocimiento integral de quién es esa persona. Es conocer esa persona en el más mínimo detalle. Eso es el conocer. Entonces, cuando habla aquí que es la imagen del Dios invisible, o la imagen de Dios, que es la imagen misma de su sustancia, o sea, que es el ser de Dios manifestado de manera visible, porque Jesucristo está comunicando al Padre. Entonces, cuando conocemos a Cristo, conocemos el carácter de Cristo, estamos conociendo el carácter de Dios. Ahora, por eso cuando Tomás le dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta, eso le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero Jesús no estaba refiriéndose a su apariencia física, estaba refiriéndose a su ser, a su carácter, a su persona. Conocerlo a Él es conocer al Padre, porque no hay diferencia. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces, conocer a Cristo es igual que conocer al Padre. O sea, se conoce al Padre a través de Jesucristo. O el Padre se revela a través del Hijo, a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos muestra y nos revela, tanto al Padre como al Hijo, a través de la revelación y a través de la intuición, porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, esto es importante entenderlo, porque estos pasajes son un poco complicados a la hora de interpretarlos. Tenemos que entender ese concepto de imagen del ser de Dios que está en el ser de Cristo. Para poder comprender a Dios Padre tenemos que conocer a Cristo. Si conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Si tenemos a Cristo, tenemos al Padre. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre y al Hijo. Porque ese es el ser de Dios. Bueno, aquí ponen acá que dice que el verbo se hizo carne. El verbo no se hizo carne, el verbo fue hecho carne. Hay que distinguir eso. Cristo no se hizo a sí mismo carne. Es una acción del Espíritu Santo, o una acción del Padre por medio del Espíritu Santo, que encarna al Hijo o al Verbo. Porque recordemos que en María es engendrado la humanidad de Cristo, no el ser de Dios. Lo que es engendrado en María es el cuerpo que va a habitar el Verbo. Así que el Verbo en sí mismo, la Escritura no afirma que el Verbo se hizo a sí mismo carne, o Él participó haciéndose carne, sino que Él fue hecho carne, en forma pasiva. O sea que es una acción de Dios. Y eso quiero aclararlo porque a veces se menciona de esa manera. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Vea que la acción sobre el verbo es pasiva, no es activa. El verbo no se hizo carne, el verbo fue hecho carne. Entonces es importante distinguir eso. Pero eso no le quita mérito a Cristo en ese sentido, porque si vamos a Hebreos, que habla sobre el cuerpo de Cristo también, ahí se afirma que Dios es el que prepara el cuerpo. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora, si vemos el contexto de este versículo, que está hablando del sacrificio de Cristo, dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces vemos que Cristo se sujeta al Padre en todo aspecto, incluso en la encarnación. El Padre es quien encarna a Cristo. El Padre es quien presenta el Cordero para el sacrificio. Y es el Padre quien sacrifica a ese Cordero en la cruz. Por eso, como habíamos visto en algún momento, que Dios lo hace pecado a Cristo. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces vemos que Cristo se sujeta al Padre para hacer su voluntad en cuanto a la redención. ¿Ok? Bueno, la Biblia de las Américas que está usted poniendo aquí, Sergio, es basado en el texto crítico, no en el texto recibido, que es el que usa la Reina Valera. Por lo tanto, hay diferencias. Nosotros aceptamos el texto correcto como el texto recibido. Entonces, la afirmación de que el verbo fue hecho carne es la que nosotros aceptamos como correcta, no que Él se hizo carne. Ok. Si no hay alguna otra pregunta o comentario, ya que estamos tocando este tema. Bueno, ahora que estaba mencionando el asunto de las versiones de la Biblia, ahora por ejemplo, bueno, el caso de la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, nueva traducción viviente y un montón de versiones que hay, todas esas versiones están basándose en, en lo que se llama el texto crítico, que es un texto alejandrino, que se clasifica como alejandrino. Hay dos tipos de textos en griego que se han encontrado con respecto al Nuevo Testamento. La mayoría de los textos son bizantinos, y es en lo que está basado la Reina Valera. Y los textos que son alejandrinos, que son textos del Nuevo Testamento, que tienen omisiones o alteraciones muy marcadas con respecto al texto bizantino. El texto bizantino es el texto que se puede trazar su historia desde el siglo III después de Cristo hasta el tiempo presente. El texto alejandrino, aunque también era contemporáneo del texto bizantino, todos esos textos en Alejandría tienen cambios, tienen omisiones, tienen alteraciones muy marcadas con respecto al texto bizantino. Cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español, él utilizó el texto bizantino porque eran los textos a los que él tenía a mano en ese momento. Y son los textos que se tienen en su mayoría. O sea, abundan más manuscritos griegos del texto bizantino que el texto alejandrino. Pero hay una corriente desde el siglo XIX para acá en donde argumentan que el texto bizantino, los textos bizantinos encontrados se puede reconocer más antiguos. Entonces, por la antigüedad ellos están afirmando que al ser más antiguos son más correctos. Pero esa es la opinión de ellos, no es necesariamente el texto correcto. Se hace la Biblia, por ejemplo, la Biblia de la Reina de las Américas se basa su texto en ambos, tanto el bizantino como el texto alejandrino. Hay muchos versículos, muchos pasajes que están exactamente igual que la Reina Valera, pero pasajes como este, ¿verdad? Que ya leímos, donde dice que fue hecho carne,
La Biblia de las Américas lo traduce diferente. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Vea, por ejemplo, la nueva versión internacional, que es basada en el texto alejandrino. Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces aquí cambia la traducción, porque en el texto griego así es como lo ponen. Da a entender que el verbo, o sea, en el caso de Jesucristo, el verbo, la acción del verbo es que él mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Por qué hay que tener cuidado con el texto alejandrino? Porque el texto alejandrino, de una manera un poco sutil, porque en Alejandría se metió mucho el gnosticismo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se defiende mucho la Reina Valera contra las versiones que vienen del texto alejandrino, y es porque algunos pasajes sugieren o parecen sugerir que Cristo actuó independientemente del Padre, que es lo que afirmaban los gnósticos hasta cierto punto. Porque ¿qué es lo que enseñaba el gnóstico? Que el demiurgo, es decir, el, el Padre, lo llamaban demiurgo, él es el que tiene la máxima jerarquía de poder, pero él crea al verbo, o sea, a Jesús, y lo dota de cualidades divinas, de manera que cuando él viene a la tierra a hacer su obra redentora, él delega, por decirlo así, o le da las capacidades divinas a Jesucristo para que éste haga todo cuanto tenga que hacer. Con lo cual se está haciendo una diferencia, una ruptura entre el concepto trinitario, que es lo que se enseña en los textos griegos del Nuevo Testamento bizantinos, que esa es otra controversia también dentro de la historia del texto bíblico, que hay pasajes del texto alejandrino que niega de una manera un poco sutil la doctrina de la Trinidad. Entonces, ahí es donde viene toda esa discusión. Entonces, las Biblias que hay ahorita, como esta, la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, por ejemplo, y el verbo se hizo carne, lo dice la Biblia de las Américas. Casi todas las otras versiones, excepto la Biblia de Reina Valera, dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Dios habla hoy, que es una paráfrasis. Nueva traducción viviente. ¿Qué pasa con todas estas Biblias? Estas Biblias son traducciones hechas el siglo pasado, siglo XX. La Reina Valera es una traducción hecha hace 400 años. La King James y todas las demás Biblias antiguas son basadas en el texto bizantino. Del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, todas las versiones de la Biblia, exceptuando las versiones clásicas, son basadas en el texto alejandrino. Y entonces por eso nosotros, como bautistas y como cristianos, defendemos el texto bizantino como el texto más completo y más veraz del Nuevo Testamento. Y no es malo comparar y conocer el texto, las Biblias basadas en el texto alejandrino, porque es importante conocer las diferencias. Pero entender que esas diferencias, si no se interpretan correctamente,
pueden inducir al error. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí está la Reina Valera contemporánea, que ya me he dado cuenta que algunos cristianos la están comprando. Noten que esta versión de la Reina Valera ni siquiera ya es Reina Valera, ya la cambiaron al texto alejandrino, solo para que ustedes vean la corrupción que hay en las Sociedades Bíblicas Unidas. Vea que el versículo 14, que es Reina Valera 1960, dice: y aquel verbo fue hecho carne, mientras que la Reina Valera contemporánea, por eso se llama contemporánea, porque está cambiada al texto alejandrino, dice: y la palabra se hizo carne. Ya lo cambiaron. Entonces hay que saber distinguir esas cosas. Yo no recomiendo esa Biblia para nada. Pero revisiones que se han hecho de la Reina Valera, por ejemplo, Reina Valera 1977, también lo cambiaron, ¿ve? Y el verbo se hizo carne. Y esa es una revisión hecha por la editorial CLIE. Vamos a ver. La Reina Valera 1995. Y el verbo se hizo carne. Aquí también vemos que lo cambiaron. Reina Valera antigua, que es la Reina Valera 1909. Y aquí el verbo fue hecho carne. Entonces vemos que la Reina Valera en la Biblia, o el texto de la Reina Valera, ha sido manipulado por intereses ecuménicos. Entonces hay que tener mucho discernimiento sobre qué versión de la Biblia estamos usando. No porque una Biblia sea Reina Valera, es necesariamente la Reina Valera. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, hay que, bueno, aquí no está incluida la Reina Valera Gómez, que es una revisión hecha por bautistas en México de la Reina Valera. Y creo que sí conservan mucho pero es basada en la Reina Valera de 1909, no en la 1960. Entonces, todavía conserva mucho de lo que es el texto bizantino. La revisión que está haciendo la Sociedad Bíblica Trinitaria va en esa misma dirección, pero la Sociedad Bíblica Trinitaria no está dedicando un esfuerzo eh, para sacar la versión en español. Ya sacaron el Nuevo Testamento, pero la Biblia completa todavía no se sabe cuándo la van a publicar. Bueno, este paréntesis de la clase lo hice para de una vez aclarar las dudas con respecto a las versiones de la Biblia, ¿verdad? Por lo menos mi persona y todos los profesores del seminario y la posición del seminario es que la Biblia que nosotros vamos a utilizar para nuestras clases es Reina Valera 1960. Si otro profesor utiliza otra versión de la Biblia, tiene que aclarar por qué está usando otra versión de la Biblia, porque tampoco vamos a impedirle a otra persona que use la Biblia que quiera. Ya eso es decisión de cada persona. Pero es nuestro deber instruirlos a ustedes sobre esas diferencias para que ustedes tengan discernimiento. ¿Ok? Bueno, si no hay ningún comentario o pregunta, ya son las 7. Entonces haríamos un receso y volveríamos a las 7:40. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta o comentario final. Ok. Sí, Guillermo. Sí, solamente quería saber si entre las Biblias católicas está la Dios habla hoy y la Jerusalén. ¿Hay alguna otra más?
Sí, está la Torres Amat, está la Calcolunga, por ejemplo, pero esas casi no las comercializan ahora. Nácar Colunga es una traducción literal, semejante a la Biblia de Jerusalén. Y Torres Amat también es otra traducción directa de los textos, pero esa sí tiene algunos cambios muy marcados para defender ciertos puntos doctrinales de la teología católica. ¿Verdad? Y entre ellas, Y a su opinión, ¿cuál es la más semejante a Reina Valera? la Calcolunga, la Ya. Calcolunga es la más semejante. Sin embargo, también está basado en el texto alejandrino. Ok. Sí. Gracias, profe. Pero es bueno tener Biblias católicas también. Yo utilizo la Biblia de Jerusalén. La Biblia de la latinoamericana es exactamente el mismo texto de la Biblia de las Américas, o sea, la misma versión, solamente que la versión católica es la Biblia latinoamericana y la Biblia de las Américas es para los evangélicos, pero es exactamente el mismo texto, con ciertas variantes en cuanto a redacción en algunos puntos, pero es exactamente lo mismo. Se agarra las dos versiones y va a ver que dicen exactamente igual, por ejemplo. Lo que pasa es que la Iglesia Católica está sacando Biblias populares, entonces por eso saca Dios habla hoy, la Biblia eh, de Jerusalén, que tiene notas, por ejemplo, que es muy buena. Ujú. Y, o sea, no estoy diciendo que esas Biblias sean malas, ¿verdad? O que esas Biblias son, que la gente se va a condenar porque lee una Biblia basada en el texto alejandrino, no. Lo que quiero decir es que aunque que hay ciertos pasajes que si no se leen con cuidado, se pueden malinterpretar. Porque lo que es la parte doctrinal, o sea, sobre la salvación, por ejemplo, por la fe en Cristo, está exactamente demostrada en el texto alejandrino como en el texto bizantino. Entonces, en ese aspecto doctrinal Es igual. es igual. Pero hay ciertos pasajes, ciertas omisiones de ambos textos que son lo que se llaman los estudiosos que hacen un estudio comparativo de los textos. eh, Son ciertas diferencias, ellos tienen un nombre técnico, ahorita no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos agarran varios textos, entonces lo que ellos buscan es encontrar el texto más eh, acorde, más que, que, por decirlo así, que acumule la idea real, ¿verdad? Porque algunos pueden omitir ciertas palabras o pueden haber cambiado ciertos verbos o ciertas frases. Entonces, dependiendo de la cantidad de manuscritos que ellos revisan, entonces ellos deciden cuál es el texto más adecuado, ¿verdad? Pero es un proceso de edición, de estudiar 5.000 manuscritos en griego, pero nadie estudia los 5.000 manuscritos en griego. Entonces, por eso ya se ha hecho una recopilación que es un texto, digamos, base sobre el cual se hacen las traducciones. Entonces, por eso se llama el texto crítico. El texto crítico es el resultado de esa edición, de haber estudiado todos los textos alejandrinos comparados con el texto bizantino. Pero cuando se tradujo la Reina Valera, no se conocían los textos alejandrinos, porque los textos alejandrinos se fueron descubriendo hasta mediados del siglo XIX. Entonces, lo que había son los manuscritos griegos del texto bizantino, que era el que usó Casiodoro Reina, y Cipriano de Valera. Entonces, ellos se basaron en esos textos y se hicieron ediciones del texto griego basándose en las comparaciones que hacían de esos textos bizantinos. Entonces se tiene lo que se llama el textus receptus, o texto recibido, que es el texto base de la Reina Valera, por ejemplo. Pero ahora la crítica textual se está inclinando por el texto alejandrino más que por el texto bizantino. Entonces hay muchas diferencias de opinión sobre qué Biblia se traduce, sobre qué, por ejemplo, la Sociedad Bíblica Trinitaria, ellos se apegan al texto bizantino. Entonces ellos utilizan la edición de Scrivener, que es una edición de texto base del texto griego basado en los textos bizantinos. Por eso la edición de la Reina Valera, cuando ellos la saquen al español, va a ser el resultado de
traducción que ellos están haciendo, basándose en el texto de Scrivener, en griego, y que es el texto base bizantino, y utilizan la Reina Valera 1909 revisada para ajustarla a una traducción más acertada con respecto al texto bizantino, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las Biblias católicas, ellos son basados en el texto alejandrino, por eso, y la Vulgata, porque la Vulgata, que también se hizo en Alejandría, que es la traducción del griego al latín, es basado en el texto alejandrino. Entonces a veces hacen eh, traducciones del griego basados en el texto alejandrino, pero también basados en la Vulgata, en el caso de las Biblias católicas. Entonces son cuestiones ahí del trabajo que hacen los traductores y los revisores, ¿verdad? ¿Ok?